Yo, yo creo que el peso político de... Mirá, me hiciste acordar una frase del Colorado Ramos que decía que citando a Bismarck, el canciller, famoso Alemán. canciller prusiano, todavía Sí. no existía Alemania, Ah, prusiano, dijo, todo hombre es tan grande como la ola que ruge debajo de él. Y se refería, ¿no es cierto?, obviamente a que los liderazgos o las representaciones políticas, el poder en sí de quienes ocupan cargos importantes, altos, de alta responsabilidad, no es una cuestión estrictamente personal, ¿no es cierto?, sino que depende justamente de la capacidad que tengan para expresar a sectores de su propia sociedad o de sus propias naciones más amplios o más estrechos, ¿no es cierto?, más importantes o más irrelevantes. Entonces, y cuando logran expresarlos, de alguna manera ellos mismos se vuelven poderosos, se empoderan. Eh, Ramos decía también en alguno de sus escritos que Perón, cuando realmente interpretaba el sentir popular, tenía un poder tremendo, pero cuando se equivocaba el rumbo, y bueno, no lo tenía tanto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y estaba hablando de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Bueno, sí es uno de los principales líderes de la historia latinoamericana y mundial. Entonces, respecto de Lula y Alberto Fernández, es interesante tu planteo o provocativo para reflexionar sobre eso. Alberto Fernández no tiene quizás, o imagino, tu reflexión viene del hecho de que más bien él refleja el poder de un movimiento complejo, heterogéneo, quizás que está pasando una crisis en estos momentos, movimiento nacional y popular, que tiene como columna vertebral el peronismo, pero que es más amplio que el peronismo. Hay muchos otros grupos, sectores, inclusive que no son peronistas que lo integran y que están hoy en día en esa coalición que es el Frente de Todos, y que de alguna manera él no llega ahí por su propia, digamos, representatividad a nivel como dirigente político, sino de alguna manera por una estrategia, ¿no es cierto?, de otros. En ese sentido, no es el caso de Lula, donde en Lula, el Partido de los Trabajadores, hoy en día es realmente, le quedó chico a Lula en el sentido de que eh, se habla del lulismo en Brasil, o sea, Lula, la convocatoria, digamos, de Lula, lo que atrae detrás de su figura, de sus propuestas, de su conducción, es enormemente más amplio que lo que expresa el Partido de los Trabajadores, que fue su, digamos, creación original inicial, junto con otros, ¿no es cierto?, hace ya muchos años. En ese sentido es muy diferente, ¿no es cierto?, indudablemente. Eh, de hecho, ese es el motivo, la causa por la cual Lula fue preso, porque en cualquier escenario, en el 2018, en las elecciones de 2018, le ganaba ampliamente a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. Entonces, la única forma de lograr que Bolsonaro llegara a la presidencia era sacarlo a Lula de la cancha, ¿cierto? Y fue mediante el famoso lawfare, ¿cierto? Es decir, utilizando el Poder Judicial para este fin. No sé si está de acuerdo con mi no, análisis. no, está bien, digamos, esto era una frase provocativa y en definitiva era casi Sí, sí. algo anecdótico, pero yo lo que decía es que el común de la gente entiende que la figura de Alberto Fernández es una figura políticamente en los últimos tiempos devaluada. Hoy la figura de capaz quizás de Sergio Massa es mucho más importante en algunos sectores políticos por lo que significa la economía, por lo que representa estas relaciones internacionales, lo que está buscando en términos financieros, que es la figura de Alberto Fernández. Es como el presidente y el primer ministro, ¿no? Lo que tienen la costumbre en los países europeos, ¿no? Que el presidente Sí. es la institucionalidad y hay otro que maneja el poder. Aquí no sé si también es una comparación que estamos haciendo groseramente, yo lo hago fuera de la ciencia política, yo lo hago desde quizás el chiste o la broma o la provocación,
pero que creo que tiene que ver justamente con las instituciones, las formas de manejarse políticamente en cada país, que tienen distintas formas de articular. Y bueno, creo que también esto, ¿no? Creo que en este escenario es válido a veces pensar de distintos lugares a la hora de cómo va a seguir trabajándose en la sociedad estas manifestaciones. Vos hablabas del movimiento histórico, ¿no? Creo que el irigoyenismo, el peronismo, si lo interpretas así, también puede ser Alfonsín, que representó un gran movimiento histórico, o lo que se pretende siempre buscar canalizar en los grandes sectores populares. Muchas veces esta grieta hace la división y que a veces queda mucha gente por fuera de estar de un lado o de otro. Y creo que eso es el verdadero desafío, construir consensos, construir alternativas que sean válidas para el poder político, ¿no? Sí, claro. Yo lo que quiero rescatar es que Alberto Fernández, a pesar de todo esto que decís que es cierto, ha realizado algunas, o ha tomado algunas decisiones y acciones políticas en el plano internacional, que es que nos ocupa ahora por la reunión de la CELAC, que se desarrolla en el Sheraton, en Buenos Aires, y que Argentina termina su periodo de presidirla a este agrupamiento de naciones latinoamericanas y del Caribe. Decía que Alberto Fernández ha tomado unas decisiones y ha tenido algunos gestos importantes. Por ejemplo, en su momento, y que de hecho fue reconocido expresamente por Lula cuando fue a visitarlo a la cárcel. Vos sabés que estuvo preso Lula y en un calabozo, en una celda de 15 metros cuadrados, y bueno, Alberto Fernández tuvo el gesto de ir y de visitarlo y darle su respaldo como presidente de la Argentina, lo cual fue un gesto muy, muy fuerte. Y por otro lado, también rescato, digamos, el apoyo que en conjunto con México, Colombia y Bolivia le dieron al hoy depuesto y preso presidente legítimo del Perú, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Cuando era claro, clarísimo, evidente que era una maniobra, un golpe orquestado por Estados Unidos y las grandes mineras, con obviamente la complicidad de el Congreso, es decir, de una partidocracia profundamente corrupta del Perú y la oligarquía peruana, ¿no es cierto? Pero quiero decir, esos fueron gestos muy fuertes porque sabía que iba en contra de la voluntad o de los intereses de la potencia hemisférica, que ya sabemos más poderosa, que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Sí, no, y sabes que me parece que en este contexto hay historias que se repiten. Creo que esto que vos hablas de Perú y la toma de la universidad con Tanqueta, el ejército, me hizo acordar aquello que tenemos memoria o que lo hemos vivido, porque ya teníamos unos cuantos años, lo que fue Onganía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Lo que se denominó la Noche de los Bastones Largos, donde científicos argentinos Exacto. tuvieron que emigrar. La represión comenzó y creo que aquel que pensaba distinto era perseguido, y esto nos tiene que poner en una luz ya amarilla, anaranjada para de de advertencia. advertencia, Creo ¿no? De creo que que nos tienen que interpelar, ¿no? totalmente. Sí, tenemos que estar avisados y alerta en el sentido de que hoy en día la disputa que se está dando a nivel geopolítico, a nivel esta tercera guerra mundial en cuotas, como dijo el Papa Francisco, que se está dando en el mundo entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia y China, nos afecta. No, no somos inmunes, no estamos apartados de ese enorme conflicto que se va a desarrollar de aquí por muchos años, los próximos años, y nuestros políticos y nuestros dirigentes tienen que tomar, pero también nuestra sociedad, tiene que tomar clara conciencia de que entramos en una zona de turbulencia y de riesgo muy, muy fuerte, porque cuando los conflictos o las contradicciones se llevan a ese plano,
ya de la guerra, digamos, quizá no es una guerra híbrida, porque viste que la guerra híbrida, esto lo dijo claramente el canciller ruso, Lavrov, ¿no es cierto?, hace poquito, dice, bueno, esto ya es una guerra prácticamente clásica, o sea, no es la guerra híbrida en el sentido, las operaciones de prensa, la ciberguerra, la guerra en las redes, no, 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 es la guerra a cañonazos, ¿no es cierto?, con los tanques, con los aviones, con los soldados en las trincheras, y entonces es mucho más terrible, digamos, más trágico. Lo que pasa en Perú muestra eso, que de alguna manera, eh, ante esta disputa, las élites de este capitalismo que está en crisis, en una crisis profunda, una crisis que se agudizó por la pandemia, ¿no es cierto?, seriamente, pero ahora en la pospandemia, en vez de volver a una especie de normalidad, como pretendían algunos, seguimos en la crisis. Y fíjate, tal es así que en el foro de Davos, donde vos sabés que se reunieron los empresarios más importantes del mundo y los políticos más importantes de Occidente, no asistieron los empresarios chinos ni rusos. En el documento que elaboraron los expertos como marco de esa reunión, acuñaron el término policrisis. O sea, el mundo entró en una fase de policrisis. O sea, no es solo la crisis sanitaria, no es solo la crisis Ambiental. económica, ambiental, claro, es una policrisis, es una crisis a todo nivel. Entonces, lo están diciendo, digamos, los que podríamos llamar los dueños del mundo, por lo menos de una parte del mundo, ¿cierto? Entonces, quiero decir, en ese contexto internacional, nosotros tenemos que estar advertidos. Por eso me parece muy importante que en la cumbre de la CELAC se haga hincapié, y eso fue tanto, no solo en la reunión de los gobiernos, digamos, de los representantes de los gobiernos, de los ministros, los cancilleres, sino también en la cumbre de los movimientos sociales, porque también se realizó una cumbre de los movimientos sociales, donde estuvo presente Evo Morales, representantes de los distintos, de la CTA autónoma, distintos movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, y ahí lo que se planteó claramente es el tema del imperialismo, es decir, que eh, de alguna manera la reunión de los movimientos sociales de la CELAC, lo que se planteó es que el problema que está afrontando la región es una especie de recrudecimiento de acciones de tipo imperialista. Lo de Perú entra dentro de esa categoría, pero también entra el intento de golpe o el putsch que se dio a la semana de asumir la presidencia Lula en Brasilia por parte del bolsonarismo, que llamó directamente a las Fuerzas Armadas brasileñas a tomar el poder, es decir, a realizar un golpe de Estado. Algo muy terrible, que pensábamos que ya, por lo menos en algunos de los países de la región, no era posible, pero un sector muy importante de la política brasileña y de la sociedad brasileña, que perdió por muy poquito las elecciones, convocó a las Fuerzas Armadas a tomar el poder, o sea, abominó de la democracia. Sí, no, Algo y esto, terrible. la institucionalidad, la democracia que tanto se habla, cuando se pierde, se la aborrece acá, digamos. Realmente es algo ilógico. Maduro no vino, había sectores que estaban pidiendo la detención. Realmente la derecha no entiende que estos foros internacionales sirven para posicionar nuevamente a nuestro país en un escenario importante, pero bueno, cuestiones que se tendrán que pensar y también evaluar a la hora de sacar las conclusiones de esta cumbre, ¿no? Sí, yo estaba por decir, me viene bárbaro lo que decís recién, como me da el pie, lo siguiente. Los hechos más importantes de esta cumbre de la CELAC son varios, pero uno de ellos es la vuelta de Brasil. O sea, sin Brasil, la CELAC prácticamente pierde la nación más importante de la región por lejos, lo que le da mucho más músculo, digamos, a este ámbito, ¿no es cierto? Eh, Esto es una noticia buenísima. Sobre todo es buenísima para nosotros también, porque nosotros nunca tenemos que perder de vista que
estamos unidos a Brasil, el destino nos ha unido, la geografía, la historia, y tenemos que contar con eso absolutamente. Brasil es nuestro socio fundamental en el Cono Sur y en el Atlántico Sur. Y nosotros lo somos de ellos. Lula lo tiene muy clarito y lo expresó absolutamente con una claridad meridiana de que Argentina, y de hecho el primer país que visita después de asumir la presidencia es Argentina, y eso es un gesto político fuerte, porque ellos también saben que el mundo está en disputa y que el Atlántico Sur es una de las zonas que entra en esa disputa. Y ahí los que tenemos la costa, fundamentalmente, eh, Uruguay, bueno, vamos a contarlo, a sumarlo, pero no tiene demasiado peso, somos Brasil y Argentina. O sea, desde la punta nordeste de Brasil, ¿no es cierto?, hasta, o sea, prácticamente Sudamérica tiene dos naciones que tienen el predominio absoluto de la costa y del mar territorial, Y la eh, plataforma continental y la también, ¿no? plataforma continental, y El sabemos que, petróleo y los recursos, ¿no? bueno, sí, la riqueza petrolera de Brasil en gran medida está ahí, también la nuestra, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que la vuelta de Brasil es fundamental. Y el otro dato relevante es que una parte de los partidos de la dirigencia política argentina, lo que vos calificaste como derecha, pero yo incluyo ahí al radicalismo, por la boca de Mario Negri como expresión del bloque de diputados radical, al denunciar a presidentes de países hermanos latinoamericanos y pretender que se los detenga, ¿cierto? Pusieron en evidencia que les interesa más caerle simpático, digamos, a la Embajada de Estados Unidos que defender los intereses de nuestro país, de la Argentina, y de nuestros aliados naturales, que es la región, que son estos mismos países a los que ellos de esta forma realizan un acto de intromisión, digamos, absoluto en la política interna de esos países, muy del gusto del Comando Sur y del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿cierto? Que, como sabes, los tiene marcados en su lista negra a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que reservarnos la opinión o las preferencias ideológicas. En esto están en juego los intereses nacionales, la geopolítica Y una y, visión más eh, amplia de que la mezquindad. Eh, y, claro, no y- podemos ponernos a señalar con el dedo. Bueno, esto lo dijo Alberto Fernández justamente en representación, como vocero de la CELAC en la Cumbre de las Américas que se hizo en Estados Unidos hace poco, donde dijo que estaba mal que Estados Unidos, digamos, se pusiera en juez y dictaminara quién podía ir a la reunión y quién no, que tuviera el derecho de admisión. Eso estaba mal, era incorrecto y había que modificarlo. Eso fue un gesto muy importante y lo hizo ejerciendo la presidencia justamente y como mandato de la CELAC. Así que me parece que y hay este otra es cuestión un positiva, Daniel, que me sí, gustaría también marcar, que es la propuesta de justamente de Lula, ¿no? De esta moneda común para el Mercosur. Creo que va a abrir la puerta fundamental. de Sí. perder el peso, el dólar como moneda fuerte en nuestros países. Y creo que realmente es algo fundamental si queremos una economía que realmente crezca, no al vaivén del dólar, sino de los intercambios entre Brasil y otros países del Mercosur, me parece que sería una buena alternativa. Hay muchos que hablan en contra de esto, pero yo lo analizo como algo sumamente positivo. Es totalmente positivo. Los que hablan en contra es porque defienden otros intereses, no los intereses argentinos. Y es muy simple y te lo explico muy cortito. Lula mencionó algo que es muy cierto. En el mejor momento de la relación en el Mercosur, bajo la presidencia de Lula, el intercambio entre Argentina y Brasil llegó a los 40.000 millones de dólares. Nosotros somos levemente deficitarios en ese intercambio, es decir, es más lo que nos vende Brasil que lo que le vendemos nosotros, pero igual es muy importante. Entonces, vos imaginate si el Banco Central de la Argentina en este momento, mega endeudados como nos dejó el gobierno anterior, ¿no es cierto? Y con esta escasez de divisas de dólares que tenemos, si los importadores argentinos
que compran piezas, por ejemplo, las industrias automotrices argentinas que compran piezas, autopartes para los vehículos que fabrican acá al Brasil, tienen que pedirle al Banco Central todos los dólares que necesitan para importar y pagar en dólares, nos quedamos sin reservas en este momento. ¿No es cierto? Hablando de esos montos, ¿no? De un intercambio que ahora es menor, pero que si se vuelve a reactivar puede llegar a esos niveles, y Argentina puede tener tranquilamente importaciones por 20 y pico mil millones de dólares de Brasil. Si tienen que pedir al Banco Central esas divisas para importar ese monto, nos quedamos sin reservas absolutamente. Entonces, hoy en día, el tema de esta moneda para el intercambio, que no significa dejar de tener el peso ni ellos el real, sino simplemente que el importador argentino pueda pagar en pesos, ¿sí? Y el brasileño en reales, y son los bancos centrales los que hacen, por medio de una operación de conversión cambiaria, digamos, la operación, y después, digamos, si hay un excedente a favor de uno de los dos países, se ve cómo se tramita eso. Si se le pagan en dólares o se abre un crédito o lo que sea. Pero de alguna manera se reduce sustancialmente el reclamo de dólares para importaciones de parte de los empresarios argentinos, de los importadores argentinos y de parte de los empresarios brasileños. Entonces, es un beneficio clarísimo, ¿no es cierto?, para los dos países, para la economía de los dos países. Pero en estos momentos, para nosotros es oxígeno puro, o sea, en este contexto de escasez de reservas y de divisas que tenemos. No es tan necesario para Brasil, porque Brasil tiene más de 300 mil millones de dólares de reserva, pero para nosotros es oxígeno puro, digamos, para la economía. Y es digamos, le da un marco de tranquilidad, la tranquiliza Y desde el punto de vista estabilidad, cambiario. y estabilidad Claro. también, digamos, y algo, por lo menos proyectarse a futuro, porque hoy estamos viviendo casi el día a día con esta inflación que nos perjudica a todos. Creo que de eso se trata. Daniel, no sé si te quité o te saqué del eje de la propuesta del día de hoy, pero hemos hablado No, no, en de, absoluto, en absoluto. de varios temas que a veces en el desorden que uno a veces comete, por ahí te quito la posibilidad de lo que tenías planteado. Pero me parece que esto tenemos que, en los medios de comunicación, se tienen que debatir, se tiene que entender la gente, el común de la gente, nuestros oyentes, de lo que se está debatiendo, de lo que se está discutiendo y principalmente las consecuencias que se puede tener a futuro si se toman decisiones equivocadas. Creo que eso es lo fundamental. No, no, en absoluto. Todos los temas que fuiste planteando me parecen pertinentes. Y solo para cerrar, porque imagino que ya Sí, estamos cerrando. no tenemos más tiempo, señalar que la vuelta de Lula a la presidencia es un hecho extremadamente positivo y auspicioso, no solo para los brasileños, sino para los argentinos y para toda la región. ¿No es cierto? Porque Brasil no es un país más, es un país sumamente importante y tiene que jugar un rol, digamos, de conducción y de liderazgo en la región, por supuesto, consensuado con los otros países, negociado como debe ser, pero en los foros y en los ámbitos como son la CELAC, como es el Mercosur, como es la UNASUR. Pero nosotros necesitamos de Brasil. Brasil también necesita de nosotros y eso está claro. Y los que se oponen a esto realmente o no entienden nada o juegan para otros intereses que no Tienen son los intereses intereses de creados. nuestros pueblos. Así es. Totalmente. Un abrazo grande. Nos encontramos en el Ley en alguna oportunidad que ande por aquí. Saludos. ¿Cómo no? Un abrazo, gracias.